Creatividad e innovación en administración educativa. Los viejos paradigmas organizacionales y culturales modelan y frenan a las personas, su imaginación y las nuevas ideas que vienen en camino. Ambas permiten que una empresa navegue en sintonía, se transforme y realice novedades. La creatividad es una generación de ideas frescas, como nos dice el autor Hidalberto Chiavaneto. Innovación representa la aplicación de la práctica de conceptos para crear otra empresa, producto, negocio o formato. Capacidad creativa son nuevas soluciones a problemas detectados en la materia prima a la innovación. ¿De dónde salen estas ideas? La mayoría de las empresas utilizan áreas de investigación y desarrollo para centralizar o concentrar el propósito de generar productos y servicios, descubriendo tecnologías y mejorando métodos y procesos. Se usan datos de los clientes, proveedores, detectan necesidades, aplicaciones y nuevas oportunidades. La creatividad, la imaginación y la innovación deben ir de la mano en todas las áreas de la organización. Heuss, en 1997, dice que algunas características de una compañía viva son la sensibilidad al método ambiente externo, la identidad cohesiva, la tolerancia en la experimentación, estrategias financieras, entre otras. El éxito de la empresa radica en la capacidad del personal, que aprende juntos y llevan a cabo las nuevas ideas que producen para llegar a un buen puerto. ¿Algunos factores que bloquean esa creatividad? Bueno, tenemos las condiciones externas y las internas. Algunos de los principales factores que Bono en 1994 nos dice es la inseguridad personal, el temor al riesgo, la inhibición, al miedo, empresas, su tipo de organización. Las empresas creativas e innovadoras son aquellas que en su objetivo todas aquellas personas participen en un constante proceso de cambio. Los individuos hacen a las empresas creativas y viceversa. Las proponen para llegarlas al final. Y toda su organización necesita desarrollar la aceptación al cambio, alienta las nuevas ideas, permite la interactividad, tolera errores y fracasos, define objetivos claros y ofrece reconocimiento. Para la aplicación de ideas creativas es necesario de personas que el autor propone que deben de tener ciertas características, tales como inventor, campeón de creer en sus ideas, patrocina al gerente de alto nivel que elimina barreras organizacionales, crítico ante todo. La innovación, según Schuster, para realizarse la innovación requiere de 3 condiciones: un determinado periodo donde existan nuevas y más ventajosas posibilidades económicas, acceso ilimitado a las oportunidades que se deriven de las calificaciones personales necesarias y de circunstancias exteriores, y la situación financiera que permita el cálculo de costos y planeación razonable y confiable. Los cambios pragmáticos en la creatividad son buscar la mayor eficiencia, hacerlo cada vez mejor, ser proactivo, espíritu de equipo, enfoque en el resultado, usos de las habilidades intelectuales, encarar al cliente, enseñar conceptos a las personas, alcanzar su sustentabilidad, ser empresa competitiva, interés en talento y capacidad, ofrecer soluciones y valores agregados. Según Shape, en la Agenda del 2005, propone 3 distintas zonas de innovación. La zona 1, innovación básica, parte de las tecnologías, habilidades y capacidades existentes con el propósito de mejorar los actuales productos y servicios. La zona 2, que es la innovación relativa, tratando de colocar los mismos productos existentes en nuevos mercados. La zona 3, innovación conceptual, que es más compleja y consiste en crear habilidades, capacidades, relaciones y canales para todos nuevos. Cada empresa elige la zona de innovación que dependerá de circunstancias internas y del mercado. Las condiciones que debe tener una innovación es su estructura organizacional, la cultura corporativa y el estilo de gestión, donde el
director se vuelve en ese líder. Muy especial con Ben Friedman, profesora de distintas universidades de Canadá y también del OIC, la Universidad de Toronto, que se dedica básicamente a la formación de directivos escolares. Ella misma fue una directiva escolar y fue incluso superintendente de educación. Por lo tanto, no solo habla de un conocimiento teórico, sino también de un conocimiento práctico. How are you, Ben? I'm excellent, thank you. Maybe we can begin for the new task of the principal. Why the principals are so important now and not in the past? Prior to about 2000, we thought principals were important for affecting the climate and the culture of the school, but we didn't think they had an impact on student achievement. And we now know from the research that 25% of all school-based factors for student learning are directly impacted by the role of the principal. And given the pressures of PISA, of PEARLS, of TIMSS, how the OECD is looking at education as a determinant for economic growth, principals' role has become critical. That is that the principals are critical for the school improvement. That is the main result of this research, and that, in your view, is the main factor that changes the role of the principal. So the principal's important on several levels. The principal's important in terms of being aware of what's happening in classes and engaging teachers in conversation. So the principal becomes the lead learner, but a learner along with the teachers as part of those professional conversations. But also the principal's important for monitoring. So if the school improvement plan says this is what the school is working on, it's the principal who has the opportunity to look across classrooms. And also it's the principal who normally is the front line with parents in the community. So in many ways, the principal becomes the lightning rod for school improvement. Not by themselves, they're only as effective as they create trust and work through others. To the others people. Yes, because one possibility is to understand that as a sort of superhero that is in the classroom and at the same time is with the teachers and with the parents and etc., and it's so much task. You think that they can prioritize some kind of task in the work of the principals? Well, what we don't need is a superhero, but we certainly could use a hero who could create a whole team of superheroes. Okay. So we're looking at shared ownership and shared leadership. Traditionally, principals have spent their time on the management part of the role. Are the timetables done? Are the textbooks done? Is the school clean? All of those things are important, but they're not going to impact student learning. So if you're serious, as Chile is serious, not only about raising academic bars, but even more importantly about closing academic gaps, then the principal has to recognize that their primary role is the role of a pedagogical leader, because that's what will impact student learning. La gestión educativa en los centros escolares está a cargo de los grandes líderes que son para el progreso. Por ejemplo, la orientación y el fortalecimiento de las instituciones educativas y sus proyectos con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos, conservando la autonomía institucional para así responder de una manera más acorde a las necesidades educativas locales, regionales y mundiales. Con lo cual, los líderes y administradores educativos que están al frente de nuestras instituciones, como lo dijo la anterior especialista en el área, deben de ser personas que se proyecten a la comunidad, que se proyecten de una forma futura. La importancia que tiene la gestión escolar para el mejoramiento de la calidad en el país radica en el fortalecimiento de las secretarías de educación y de los establecimientos educativos, en sus instancias administrativas y sistema pedagógico, para generar cambios y aportar un valor agregado en conocimiento y desarrollo de competencias a los estudiantes. En este espacio
espacio se encuentran experiencias de educadores costarricenses que han tenido algún nivel de participación en varios foros nacionales realizados en los últimos años y donde ellos mismos externan que lo más importante es que todos deben trabajar por un bien en común. Las instituciones educativas deben de advertir que cada uno de los elementos que se encuentran en estas instituciones deben de desarrollarse con la idea de que las experiencias significativas permitan el fortalecimiento de la identidad cultural y del sentido de pertenencia de la comunidad a partir de los procesos de investigación y de la implementación de pedagogías propias que parten del contexto sociocultural en diálogo con otras culturas, atendiendo a la lógica pedagógica comunitaria. Esta dinámica ha permitido el rescate de la lengua, la religiosidad, la historia, las matemáticas, la cultura, las formas organizativas en términos generales, el orgullo de ser costarricense. El desarrollo de las propuestas permite que la gestión enriquezca el currículum intercultural para todas las áreas de la educación. La proyección de un currículum para secundaria, para primaria o para cualquier nivel que se quiera necesita de personas que se dirijan hacia el futuro, y eso es lo que necesita nuestro país.